todos y a todas a esta mesa que va a tratar sobre cultura y salud en esta edición de Pública, en la que es un gusto estar, y en esta casa con el Círculo de Bellas Artes tan querido por todos. Cristina. Maravilloso. Gracias. Difícil, ¿no? Ponerse a hablar después de lo que acabamos de escuchar, pero bueno, hemos venido precisamente a hablar de eso. Y sí, a ver, si me podéis dar volumen. Sí. Bueno, no voy a repetir lo que he dicho, pero nos ha dejado sin palabras y se hace difícil tener que hablar después de estas áreas bellísimas que has hecho. Pensaba presentar con detalle a los ponentes, pero en la web de Pública tenéis su currículum, que es bastante interesante. Cristina Domínguez es la que acaba de interpretar estas maravillosas áreas. Ella es soprano y además expaciente oncológica, con lo cual reúne dos caras de la moneda que vamos a hablar hoy. Guillem Defac es una persona que lleva años en el ámbito de la cultura, desde la gestión pública, pero también en el ámbito sanitario. Luego nos podrá contar. Ahora mismo es el responsable de acción comunitaria en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y Mara Diersen es jefe de equipo del programa de biología de sistemas en el CRG de Barcelona, el Centro de Regulación Genómica. Y bueno, pues además tiene unas vinculaciones también con la música que nos podrá contar luego. Yo soy Juan Alberto García de Cubas, arquitecto, gestor cultural, y llevo varios años impulsando proyectos que tienen que ver con acción artística en ámbito sanitario. Primero Música en Vena, después en Cultura en Vena. Sin haberlo perseguido, pero en este vector que este año llama Pública, este vector de la cultura y de la salud, hay varios nodos y, curiosamente, 4 nodos principales están en esta mesa. Por un lado tenemos a Cristina representando al artista y al paciente, o expaciente afortunadamente en este caso, a Guillem, como decía, pues una persona que está en lo público gestionando cultura y salud de alguna forma, y Mara, que está precisamente en el sector de la investigación profunda y fundamental en estos casos. Y yo, que represento de alguna forma el tercer sector, que históricamente pues bueno, ha sido un sector ágil a la hora de innovar y de iniciar ciertas cosas. Yo quería contextualizar un poquito esta mesa, porque nuestro propósito, nuestra intención es que os vayáis con una responsabilidad que no sabéis que tenéis, ¿no? Que es precisamente, como gestores culturales, como directores o como impulsores de proyectos de cultura público-privado, tenéis una responsabilidad hacia la salud de las personas. Y eso vamos a intentar que quede hoy claro a través de varias noticias que os vamos a ir dando y de varias experiencias de los compañeros de esta mesa, que para mí es un honor estar con ellos. Las relaciones entre cultura y salud vienen pues desde hace 40.000 años, ya con la Venus de Hohenfels o la de Wildendorf, ya había unas conexiones entre objetos artísticos, objetos de poder y representación de sanación o de fertilidad o de cuestiones de este tipo. Es decir, que no es nada nuevo, ¿no? Sí que en los últimos años han ocurrido efemérides muy singulares, ¿no? Como que la Organización Mundial de la Salud para la región europea en noviembre del 19 presentara un documento sin precedentes, absolutamente fundacional, que precisamente hablaba de cuál era la evidencia del papel de las artes en la salud de las personas, ¿no? Y concluía con una instancia a los gobiernos de la región europea para que introdujeran prácticas artísticas en sus políticas sanitarias, y no solamente en temas de prevención o promoción de la salud, sino gestión y tratamiento. Es decir, que ahí tenemos a la OMS, para la región europea, diciéndonos: señores, hay que introducir prácticas artísticas en los ámbitos de salud. Pero por si no fuera poco, el Senado de España en 2020 hace una declaración institucional al Gobierno en el que le pide que declare la cultura como un bien esencial, pero hay un parrafito que tengo aquí que voy a leer que dice: debemos incluir arte y cultura en el marco de la atención sanitaria, ya que la música, el arte y las actividades culturales producen grandes beneficios para nuestro cuerpo y nuestras emociones. Después, en el 2021, se forma el Centro Colaborativo de Arte y Salud, que lo hace la OMS para la región europea con la University College de Londres, para seguir digamos, remando en esta dirección. También en el 2021 la Comisión Europea crea Culture for Health. En fin, os pasaremos una bibliografía,
pero hay un marco institucional ahora increíble, que yo jamás pensé que iba a vivir tan pronto, que nos está diciendo, señores de la cultura, señores de la salud, tienen que darse la mano para beneficio de ambos sectores, ¿no? Así que, en resumen, y ya vamos a pasar a esta charla, yo creo que nos gustaría que quedase claro, bueno, pues que estas relaciones entre la salud y la cultura vienen de hace 40.000 años, que tenemos una evidencia científica aplastante sobre los beneficios que esas prácticas artísticas puedan tener para la salud y el bienestar de las personas. Está ese marco institucional que nos está creando, digamos, un soporte, ¿no?, para poder actuar. Luego hay una demanda cada vez mayor por parte de la salud pública, por parte de los gerentes de hospitales, jefes de servicio, directores de enfermería, etcétera, etcétera, hacia este tipo de cuestiones y, por supuesto, un interés por parte del sector profesional de la cultura en encontrar vías de expresión artística y de crecimiento profesional dentro del ámbito sanitario, ¿no? Entonces, creemos que es un momento muy bueno para, desde un foro como este, reivindicar el poder que tiene la cultura para mejorar la salud y las personas. Voy a empezar con unas preguntas individuales. Me ha tocado moderar, pero yo voy a procurar ser uno más y que haya aquí una suerte de mezcla de preguntas y de conversación, ¿no? Pero bueno, quería empezar por Cristina, ¿no? Ya que has empezado con estas áreas maravillosas. Lanzándote dos preguntas. Bueno, tú has vivido un proceso relacionado con la enfermedad importante y para ti ha sido muy importante tu práctica artística, el ser músico, ¿no?, y el poder seguir con tu profesión. Sé que has encargado una serie de canciones acompañadas por orquesta como un testimonio de todo ese proceso de enfermedad. Y como soprano, me gustaría saber, creo que puede ser muy interesante el conocer cómo has servido tu profesión o tu propia práctica artística como cantante en todo este itinerario de enfermedad y de tratamiento de este proceso de cáncer que afortunadamente es historia ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver, mi historia es un poco peculiar. Yo realmente, cuando me dijeron que estaba enferma, no es que estuviera enferma, es que estaba enfermísima. Entonces, de ahí directamente ya pasé a un estado en el que empezaron a poner quimio, tal, o sea, fue como una cosa muy bruta, muy fea, ¿no?, vamos a decir. Pero yo, como cantante, como músico, siempre, o sea, amamos la música por encima de todo. Entonces es tan importante, para mí era tan importante como seguir respirando, el seguir cantando. Y entonces pues yo, en la medida que podía, entre quimio y quimio, yo seguía cantando, o sea, no lo dejaba. Siempre venía mi repertorista, mi pianista. Por supuesto, tuve que cancelar todos los conciertos, todas las óperas, porque era complejo, ¿no? Porque claro, ya no tienes esa fuerza y además estás con un tratamiento que era muy fuerte, ¿no? Yo tenía concretamente, no me importa decirlo, un adenocarcinoma de páncreas y era algo muy fuerte. Y bueno, a mí personalmente, desde luego, el dedicarme a la música, el amarla profundamente, quizás en lo que te ayuda es que cuando tienes una ilusión muy grande en algo, sales adelante. Yo no podía imaginarme, ¿no? No podía imaginarme desaparecer. Es que a mí me gusta mucho vivir, ¿no? Me gusta mucho, soy muy disfrutona, me gusta la vida, me gusta la música, me gustan mis hijos. Entonces, yo creo que es muy importante tener una meta en la vida, no desilusionarte. Y si en ese sentido el arte que tú haces te ayuda, pues bienvenido sea. A mí la música, desde luego, me ayudó increíblemente. ¿Y cómo crees que puede ayudar a otros? Porque tú lo has vivido en tu propia piel, ¿no? El ser artista y a la vez paciente. Pero ¿cómo imaginas que puede sentar este tipo de intervenciones musicales, en tu caso, a pacientes, compañeros que has tenido de viaje cuando has estado hospitalizada, cuando has estado en tratamiento? ¿Crees que eso puede ser una realidad? Por nuestra parte sabemos que sí, porque lo estamos introduciendo, pero en el ámbito que te has movido tú, de hospitales privados, ¿imaginas que esto es una práctica posible o has visto compañeros con patologías similares que hayan hablado de esto, que hayan demandado esto?
Bueno, absolutamente. Yo cuando un poco terminé con el proceso más fuerte, que duró como 6 años, lo convertí en arte. O sea, yo le encargué a un compositor que se llama Joan Valent que compusiera las 4 canciones. Él compuso 4 canciones, me propuso hacer sobre mi vida, o sea, el nacimiento, la adolescencia, los amores de la adolescencia, luego ya la madurez y mi enfermedad. Y esto se estrenó en el Auditorio Nacional cuando yo ya me recuperé, pues hace 2 años justo. Y digamos que el espectáculo se llamaba Viva, de Estoy viva. Y bueno, pues si el Auditorio Nacional tiene 2.700 butacas, eso estaba lleno, sobre todo es lo que yo quise, que viniera mucha gente que había estado conmigo en el hospital, gente que estaba enferma, pues en el hospital de día o que los conocía de eso, médicos, especialistas. Y yo creo que poder transmitir sobre todo a esas personas, o sea, la fuerza, la seguridad de que se puede salir de eso, de que hay salida, porque realmente cuando a una persona le dices que tienes una enfermedad, no cualquier cosa, pero cuando le dices que tienes una enfermedad muy, muy seria, terminal, y que te dan 4 meses de vida, a mí me dan 4 meses de vida, solo que no les hice ni caso. Dije, bueno, 4 meses te los das tú a ti, porque yo no. Entonces, directamente, la gente, eso, el tener un ejemplo vivo delante, yo creo que eso te da una fuerza y una motivación brutal. Y ya no solo eso, yo creo en la fuerza, hablo de la música porque es, digamos, es lo mío, ¿no? Pero yo creo que la música, desde luego, acompaña a las personas, no sé, es algo consolador, es algo balsámico para el alma. Yo lo creo absolutamente. Es absolutamente necesario que se invadan los hospitales con cosas bellas estéticamente. Si no es para verlas, porque es un cuadro, una escultura maravillosa, o me da igual, proyecciones o lo que sea, pues música, algo que acaricie los sentidos. Y creo que es vital. Hablo de esta forma y digo esto porque creo que lo puedo hacer, porque yo me he tirado, vamos, días y semanas en el hospital y a mí me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Cuando veía imágenes en las televisiones que siempre era de, bueno, pues de cosas no muy agradables, ¿no? De, en fin, algún tratamiento de estos raros, y digo, pero ¿por qué no ponen algo bonito? ¿Por qué no nos dejan salir a los enfermos y que podamos imaginarnos algo más allá de que estamos dentro de las 4 paredes de un hospital? Es vital, o sea, debería de ser algo con lo que nos tendríamos que comprometer. Y yo abogo por eso, completamente. Bueno, en Cataluña se viene haciendo desde hace tiempo. Quería preguntar a Guillem, al hilo de lo que me está comentando Cristina, aunque ahora estás en un gran templo de las artes, ¿no? Con una gran colección en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero en tu etapa en el Instituto Catalán de la Salud, que has estado trabajando para precisamente integrar las artes en esos ámbitos, ¿cómo crees que toda esa semilla que habéis estado regando está germinando y cómo está calando y cómo se ve desde la administración pública sanitaria este tipo de cuestiones? Bueno, yo creo que todos los que estamos en este auditorio estamos convencidos de la importancia que tienen las artes para la salud de las personas y de las comunidades. Tú mencionabas, ¿no?, antes los tiempos prehistóricos, pero es que no hay ninguna sociedad humana ni la ha habido en ningún punto del planeta que no tenga las artes en su profundo ser. Siempre hay música, alguna manifestación artística, movimiento. Esto es así. De hecho, los humanos, las artes son un mecanismo incluso de supervivencia. Es fundamental. Es un elemento que nos ha acompañado desde siempre, ¿no? El reto, y luego, evidentemente, pues hay los casos individuales y personales que algunos son tan inspiradores como el tuyo, y otros son más personales. Todo el mundo sabemos que cuando estamos en un determinado estado de ánimo, pues nos ponemos una música o otra, o leemos una cosa a otra, o vamos a un espectáculo a otro, o nos relacionamos de una manera a otra, ¿no? Yo creo que el reto aquí está en cómo trasladamos esta realidad, porque no es una intuición, sino esta realidad a los sistemas sanitarios. Yo creo que esta es por ejemplo,
como mínimo es la cuestión que a mí más me ha interesado, ¿no? Y esto yo creo que hay una parte conceptual importante, pero luego hay una parte también metodológica, luego hay una parte de consenso, hay una parte de rigor, hay muchos elementos que hay que tener presentes, ¿no? Yo, como decías, toda mi vida me he dedicado al mundo de la gestión cultural, distintos ámbitos, aquí y fuera, y por circunstancias que no vienen al caso, entré a trabajar pues, primero en el Departamento de Salud de Cataluña, luego en el Institut Català de la Salut, que es más un prestador de servicios, gestionando pues, más de 900 centros de salud, centros de atención primaria y 9 grandes hospitales, ¿no? Y esta fue mi pregunta, es decir, ¿cómo podemos esta intuición, todo lo que es mi mundo, que es el de la cultura, cómo podemos ir más allá de este apriorismo? Y lo que hicimos fue pues, abordarlo desde el punto de vista no siempre fácil de unificar, como decía, consensos y de ver dos posiciones que estaban muy alejadas pero que tienen mucho en común. Y empezamos, ahora hablaremos, haciendo distintos proyectos, pero también muchos de grupos de trabajo para encontrar estas vías de encuentro. Las encontramos muy fácilmente al principio. Y luego las dificultades vienen cuando hay que aterrizarla en proyectos concretos, que esto también a lo mejor después sale, ¿no? Pero yo creo que sí, que por lo menos en Cataluña, me consta que en otras regiones, pero en Cataluña es lo que más puedo hablar, ha habido un antes y un después desde los últimos, tú lo sabes también, desde los últimos pues, 4 o 5 años. De ser una cosa anecdótica a ser una cosa realmente firme. Aquí, aunque parezca una paradoja, pero suele ser, ¿no? La pandemia también ayudó mucho. La pandemia de la COVID ayudó mucho. Y pongo un ejemplo. Nosotros estábamos justo haciendo esa estrategia de artes en salud, en el Instituto Català de la Salut, y estábamos justo preparando una salida como esta, una presentación pública de lo que estábamos haciendo, y era marzo del año cero, ¿no? Del año de la pandemia. Y la tuvimos que cancelar. Y vino el tsunami de la pandemia y hicimos una reflexión y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Habíamos trabajado mucho y decimos, ¿qué hacemos con esto? Y el tema era, bueno, no malos tiempos para la lírica, o sea, ahora incluso nos van a decir que esto es una frivolidad. Pero una reflexión conjunta fue, a ver, si nosotros estamos convencidos que las artes pueden tener un impacto positivo en la salud, en el caso de una pandemia, que es la máxima exponente de una afectación a la salud de las personas, las comunidades, pues más que nunca. Y lo vimos, y vimos como la creatividad se disparó. Sí. Cuando estábamos en nuestras casas, bueno, yo no estaba mucho en nuestras casas porque me tocó estar dentro del ICS en una pandemia que fue una experiencia un poco también dura. Pero en las casas, ¿qué hizo la gente? Hacer pan, hacer unas plantas, alguien lo que quería escribir lo escribía, la gente compartía fotos, compartía haikus, compartía creaciones, miraba series en plataformas. Es decir, la actividad creativa demostró este elemento que decía un poco al principio, que es una herramienta de supervivencia individual y colectiva, ¿no? Y reactivamos un proyecto concreto que se llama Recuperarte, que era justamente cómo nos dirigimos a los que primero estaban sufriendo la pandemia, que eran, aparte obviamente de las personas enfermas y sus familias, los profesionales de la salud, ¿no? Sí. Hicimos un proyecto con 11 museos de Cataluña para cómo podíamos activar un proyecto, ¿no? Claro. Y creo que eso sirvió para hacer esto. Tú mencionabas el Senado, también por aquel entonces el gobierno de la Generalitat pasó un decreto ley, el 44-2020, que también por primera vez combina, en línea al importantísimo documento de la OMS, combina a los departamentos de Cultura y de Salud a desarrollar propuestas concretas de artes en salud. Yo creo que ahora es irreversible. Lo que nos pasa, que antes también comentábamos, que esto siempre pasa, que es un poco la ley del péndulo, o a veces también como un descorche de cava, sí, que ahora hay mucha efervescencia. Y esto es bueno, pues puede ser malo, ¿no? Tú me contabas, hay iniciativas que pueden morir de éxito, como la tuya, que te felicito por pionera y por impacto directísimo. Y ahora hace falta pues, un trabajo de ordenación, de rigor. Hay palabras que son muy bonitas como investigación, ¿no? En catalán, recerca, pero que en realidad son un drama. Antes lo comentamos en una de las mesas de estas, ¿no? de un café. Es complejo, necesita recursos, necesita formación, necesita una serie de cosas que no son fáciles, pero
afortunadamente estamos en este episodio, ¿no? en este momento de la Te iba a preguntar precisamente por recuperar, que efectivamente es un efecto secundario de la pandemia, que yo creo que de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia fue que resignificó nuestra escala de valores, ¿no? Y puso en los primeros puestos pues, la salud, como no podía ser de otra manera, y la cultura, ¿no? Porque la usamos y nos salvó en muchas ocasiones. De ahí surgió efectivamente el programa Recuperar, que para nosotros fue ejemplar cuando lo leímos, ¿no? Que era precisamente pues, ayudar a la situación crítica en la que estaban los profesionales sanitarios, de crisis de ansiedad, crisis de vocación, de burnout, etc. Mi pregunta es efectivamente, ahí hay una respuesta inmediata ante una necesidad. ¿Eso cómo se sostiene en el tiempo? ¿Sigue funcionando? Lo que tú decías, la ley del péndulo, ¿se responde ante un estímulo durísimo como el de la pandemia y luego ya no se sigue o se está siguiendo? O sea, me interesa saber desde la Administración si verdaderamente eso cala o pasa por ser una anécdota maravillosa en la que se cree, pero luego la vida te sobrepasa y los sistemas públicos de salud están tan sobresaturados que yo entiendo, porque les conozco bien, que sea difícil, ¿no? Aunque crean en la cultura, sistematizarla dentro de sus prácticas. Tengo dos respuestas. Ahora tengo que decidir cuál escojo. No es pesimista, pero la menos optimista es que es buena. La menos optimista es que no fue un bonito episodio, sino que se recuerda con un impacto claro y que cambió la percepción de muchísima gente, me refiero dentro del ámbito de la salud, ¿eh? Muchísima gente del ámbito de la salud. Sí que es cierto que el día a día te lleva a una vorágine, pero la optimista, que también es verdad, se contabiliza en cosas muy objetivas, más allá de percepción. Empezaron a florecer o a reforzarse cosas como los clubs de lectura en hospitales. O sea, la cultura entró y los hospitales querían hacer cosas. Tú me contabas, ¿no? Gerentes de hospital que vieron que había que hacer algo. No digo que esto fuera por recuperar, ¿eh? Pero fue un granito de arena. Y otro ejemplo que tuvimos en el MENAC hace 3 semanas, que fue precioso. Nosotros hicimos una de las cosas que impulsamos, justo con el ICS, el Instituto Catalán de la Salud, la Universidad Pompeu Fabra y el MENAC, y la Arts in Health International Foundation, una fundación, un posgrado, primer posgrado estrictamente de artes en salud, de hecho en Cataluña, y ahora va a evolucionar seguramente con la Pompeu y la UOC, seguramente, para hacerlo también en línea y en castellano. Pues hicimos este posgrado y una alumna era directora de un centro de atención primaria, es directora de un centro de atención primaria de Barcelona, del barrio del Poblenou. Y ella hizo un trabajo de final de posgrado espectacular, tan espectacular que lo ha hecho, ha conseguido financiación a través de las fábricas de creación, con apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, con su centro de atención primaria y con el Instituto Público del Barrio, un proyecto espectacular. Pero no contenta con eso, porque es una de esas pioneras, dijo, mira, quiero evolucionar lo de Recuperar, porque Recuperar nos ayudó y ahora quiero hacer una evolución de Recuperar, pero lo quiero hacer con el conjunto del equipo de profesionales del centro. Y dijo, mira, me presentó un proyecto que se llama, de momento, Recuperar en equipo, para hacer una actividad, no me gusta la palabra sanadora, pero una actividad, es que tampoco me gusta la de team building, entonces un poco de cada, pero una actividad que ayudara. Y la hizo en el museo, lo podemos hacer en el MENAC. Entonces nuestro museo dijimos, pues claro, y vinieron 65 profesionales y lo que hizo fue bastante espectacular, perdón que explique porque es un caso concreto de recuperar, de evolución. Cogieron obras de la colección, por ejemplo el famoso tándem de casas, y dijeron, pues el trabajo en equipo. Cogieron unas sillas modernistas de Gaudí, las listas de espera. Cogieron unas culturas de los primeros fríos, y es la cura que hacemos a la comunidad. Cogieron distintas piezas y hicieron una actividad, un poco de estrategia de pensamiento visual, un poco de grupo, de qué les sugería por distintos equipos, tenían que hacer unas fotos y luego tenían que rellenar unos cuestionarios también, medio evaluación, medio reflexión. Lo que sale es espectacular, ¿no? Entonces, como a través del arte, esto para nosotros, para el museo, es increíble, porque es cómo usamos la colección y los espacios. Pero ¿qué tenemos en nuestro caso, no? Mira, ¿qué tienen las artes? Tienen muchas cosas. Pero también tienen un espacio singular. Es un espacio bonito, es un espacio
con obras de arte, es un espacio que se puede hablar, o sea, no es una biblioteca, sino que se puede interactuar, se puede correr, te puedes tirar por el suelo, puedes hacer cosas, bueno, depende del museo, pero el nuestro sí. Y salieron un montón de cosas a través del arte, en ese caso muy enfocados al bienestar colectivo del grupo de profesionales de la salud, ¿no? El tándem, pues lo típico, pedalea el de atrás y el de adelante es quien manda, al revés, estoy delante y el de atrás no pedalea y me toca a mí, un montón de cosas. Entonces, sí, creo que sí que hay una semilla y que nos llena un poco de orgullo, ¿no? Y lo que personalmente también considero que es interesante es que ha habido esta, si fuera otro ámbito diríamos transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento. Se ha consolidado un puente entre, hablo fundamentalmente de los museos porque es lo que tengo este viaje, lo que más conozco, ¿no? Pero se ha consolidado un puente entre el sistema público de salud, que este es otro tema de las grandes ventajas que tiene este país, sistema público de salud y especialmente la atención primaria, y los museos. Esto es una cosa que, por ejemplo, cuando el Christopher Bailey, que es el lead, ellos dicen, ¿no?, el referente de artes en salud de la OMS, hicimos un simposio en el museo, un simposio internacional que juntamente con el ICS y el MENAC, yo ya estaba en el MENAC, a veces todavía no sé con qué sombrero hablo, pero estoy en el MENAC, y dijo, es que no sabéis la suerte que tenéis, porque Gran Bretaña, o sea, nosotros pensamos que la primaria tiene todo el mundo, en Alemania no hay primaria, en Francia no hay primaria, en Holanda, en Países Bajos no hay primaria, en Austria no hay primaria hay en Gran Bretaña y en España. Entonces, esos centros de salud comunitaria, luego podemos hablar de esto, con esa capilaridad territorial y social tan fuerte, con esta vocación comunitaria, si la juntamos por encima de la otra red que tenemos de museos, en mi caso, o de centros culturales también a nivel comunitario, cuando estas dos redes se ponen en sincronía, las potencialidades son increíbles. Y eso está pasando en Cataluña, eso está pasando. El MENAC es el museo cabecera de la red de museos de arte en Cataluña. Entonces, las relaciones que se están haciendo entre museos, pequeños museos, como el Museo de l'Empordà en Figueras o el Museo de Cerdanyola del Vallès, una pequeña localidad del área metropolitana, junto con el Centro de Atención Primaria de referencia, proyectos sobre la fibromialgia, proyectos con un colectivo muy concreto de fibromialgia, proyectos con las adicciones en chicos jóvenes, con la aceptación del cuerpo, etc. Esto está sucediendo. Claro. Entonces, el caso de Cataluña es muy singular en esto y otras muchas cosas. Se hacen cosas ejemplares de las que debemos de tomar nota, ¿no? Aquí precisamente, pues bueno, desde Cultura en Vena, que es el tercer sector puro y duro, tratamos de establecer esas conexiones, de ser el catéter, ¿no?, que conecta a una institución cultural como el Thyssen, por ejemplo, pues con un centro de atención primaria, un hospital, etcétera, etcétera. Y bueno, hay muchas dificultades porque nos pasamos, es un proyecto muy heroico, muy épico, muy agotador, pero de repente surgen cosas como un proyecto que estamos haciendo pues paralelo al de Recuperar, inspirado en Recuperar, que se llama Vulnera, que es precisamente atención cultural a personal sanitario, ¿no?, tras la pandemia. Y hemos conseguido que el Thyssen ponga en su primera línea, bueno, no es su primera línea, pero dentro de su propósito, que introduzca de repente esta sensación de que tienen que hacer algo por la salud de las personas, en concreto por el personal sanitario, digamos, prescrito por medicina del trabajo de los hospitales, pues que necesitan otras cosas, ¿no? Y bueno, picando piedra, hemos conseguido que efectivamente haya ese diálogo entre instituciones, pero que curiosamente aquí ha sido el tercer sector el que ha introducido esta relación, cosa que en Cataluña lo habéis hecho directamente desde la administración, ¿no? Que eso para mí es lo interesante, lo ejemplar, sí, y lo inspirador, ¿no? La verdad es que sí, pero por circunstancias de personas. O sea, aquí se ha juntado al final personas, se ha juntado la actual secretaria de Salud Pública, porque dentro de la salud, la salud pública, no sistema público de salud, sino la parte de los sistemas de salud que se ocupan de la prevención y de la promoción, llevan mucho tiempo trabajando en el tema de la salud comunitaria y como la salud en todas las políticas, la idea de salud en todas las políticas, ¿no? Pues se juntó una persona que es Carmen Cabezas con una vocación y una capacidad de empujar espectacular, otro un consejero de salud que también tenía un perfil humanístico muy fuerte que apostó,
Luego, una directora del Instituto Catalán de la Salud, que también enfermera y mujer, no es menor, otra sensibilidad, otra perspectiva, apostó. Y luego un perfil más técnico, que también un poco así se lleva a veces la olla, que se juntaron las piezas para que pudiera ser, ¿no? Pero esto tiene pros y contras, ¿no? Yo creo que claramente es un pro, que es que si tienes la oportunidad de que, lo que decías un poco al principio, que los proyectos sean menos una anécdota, sino que sean más una línea de acción, esto es mucho, ¿no? Pero al final son personas, y desde el tercer sector, y en Cataluña también es muy fuerte el tercer sector, ahora justamente hay el reto de cómo el tercer sector se está activando y se está alineando. Entonces, claro, cuando funcionan este triángulo, eso que decías, ¿no? También hay una tradición muy fuerte y también se está activando mucho las asociaciones de pacientes, que también son muy fuertes. Yo creo que hay unos mimbres para realmente liderar este tema. Pero es que, claro, esto es que realmente están muy juntas. Yo recuerdo perfectamente cuando vi que dos cosas que me parecían muy alejadas por la típica diferenciación catastrófica, ya desde el sistema educativo de las ciencias y las letras, esto es lo más catastrófico del mundo, y vi que era lo mismo. Entonces, por ejemplo, la salud comunitaria, ¿no? La salud comunitaria, salud pública, salud comunitaria. Habla de salud comunitaria y por tanto de la salud de la comunidad. Y habla del concepto de activos de salud, activos comunitarios de salud. ¿Qué es un activo de salud? Es cualquier elemento de la comunidad que genera salud, que tiene el potencial de generar salud. Normalmente son los carriles bici, los parques, las fuentes de agua potable, una serie de las escuelas. Pero en cambio, cuando se estaba haciendo el mapeo en Cataluña de los activos, se hacen mapas de activos de salud, cuando se hacía el mapeo no había museos, no había teatros, no había auditorios, no había elementos culturales. Y dije, ¿pero cómo puede ser? Si la cultura, si alguna cosa es la cultura, se lo digo un poco así, si alguna cosa es la cultura es la manifestación tangible e intangible de una comunidad, ¿no? De hecho, hay la confusión entre arte y cultura. Entonces, ¿cómo puede ser que la salud comunitaria no identifique o no se identifique las instituciones culturales o la cultura en general, las artes en general, como un activo de salud? Entonces, cuando ves esto, entonces dices muy claro. Entonces, nosotros, en el Museo Nacional, decías el Thyssen, nosotros en el MENAC estamos en la misma línea. Thyssen tiene también son ejemplo en muchísimas cosas de liderazgo, en el ámbito social, educativo, etcétera. Pero nosotros, ahora que estamos haciendo nuestra revisión de plan estratégico, más que nada, porque en vistas al centenario de la Exposición Universal de Montjuïc y del nuevo museo que se va a expandir, en nuestro nuevo plan estratégico la salud es claramente, la salud de las personas y las comunidades es claramente el objetivo. ¿Y por qué? Porque nos reconocemos como un activo comunitario de salud. Entonces, cuando la institución cultural, pero también los artistas, también los gestores culturales, cuando nos reconocemos como agentes, pero también como activos de salud, se nos abre toda una nueva perspectiva de campo de acción, también profesional, entiendo, por la mayoría del auditorio. Es decir, es un campo de acción completamente virgen. Sin duda, ¿no? Es absolutamente jugoso, ¿no? Para el sector de la cultura, el saber que existe esto. Mara, representas en tu ADN pues también dos caras de esta moneda, ¿no? Tu padre es científico investigador, bueno, neurocirujano, ¿no? Tu madre pintora y bueno, pues no podía salir otra cosa muy diferente, ¿no? Luego además tienes una vertiente como música, ¿no? Que estás en un grupo de pop rock con tus hijos, ya nos contarás. Probablemente sepas de nuestros cerebros mejor y más de lo que sabemos nosotros mismos. El arte tiene mucho que ver, las manifestaciones culturales, con muchos órganos vitales, pero desde luego el cerebro es uno de ellos, ¿no? ¿El arte y la belleza tiene alguna razón de ser evolutiva que nos permita hablar de que es algo necesario? De hecho, sí. Quiero decir, ¿por qué el arte es bueno para la salud? Pues básicamente porque el arte es parte de cómo funciona nuestro cerebro. Y de hecho, evolutivamente, siempre se ha dicho, no, la concepción estética, la simetría por el tema de la fertilidad, ¿sabes? Y de la falta de enfermedad, ¿no? Y realmente ahora la concepción es un poco diferente. Cuando empiezan las primeras protomanifestaciones estéticas y artísticas, lo que se encuentran son elementos cognitivos mucho más complejos. La búsqueda de patrones, por ejemplo, tanto en la música como
en el arte visual, ¿no? Patrones que además son muy interesantes porque son transculturales y además se mantienen. Si nosotros miramos en música, por ejemplo, ¿no? Cómo son pues, las escalas, ¿no? La escala diatónica y demás, pues esos intervalos, ¿no? Que son al final una manifestación de esa necesidad del cerebro de encontrar patrones, ¿no? No solo eso, sino que el arte surge como, igual que la cultura, como manifestación de una propiedad muy interesante de nuestro cerebro, que es la plasticidad. La plasticidad es que el cerebro puede cambiar su estructura y su función en función de la experiencia. ¿Y por qué eso es interesante? Porque nos permite, cuando nosotros nacemos, prácticamente nuestros cerebros todavía no están formados. Ahora se decía que eso es la edad crítica primero se decía en los 3 años, luego los 5, luego los 7, ahora 2 décadas. Hay gente que no le evoluciona nunca, ¿no? Pero bueno, podríamos mirar a los políticos. No, me callo. Perdón. Pero al final esa plasticidad nos libera de la necesidad de la transmisión generacional del conocimiento. Es decir, nosotros tenemos un acervo porque necesitamos transmitir el conocimiento a través de la cultura. La cultura y el arte. Lo que pasa es que el arte tiene ese otro componente estético, ¿no? ¿De dónde surge esa estética? Y esa estética surge de esa necesidad del cerebro. Simplemente tendremos que mirarlo en los humanos actuales. ¿Cuánto tiempo nos pasamos todos, no solo los artistas, todos, consumiendo cultura, experimentando cultura o fabricando cultura, ¿no? Manifestaciones culturales? Y ahí fíjate que a mí me parece muy interesante porque hay varios componentes que igual los podemos también ver, ¿no? Hay 2 elementos. Uno, tú puedes proporcionar arte. Por ejemplo, mi madre, que era pintora, ella, como mi padre trabajaba en un hospital, le dijo: ¿cómo podéis tener a la gente en la UCI? Y mi padre le decía: pues si es que cuando salen de la unidad de cuidados intensivos, que estás como aislado de todo, la gente sale fatal, salen desorientados, la gente que ya tiene una cierta demencia tiene una crisis, los enfermos mentales, bueno, es horrible. Entonces ella lo que hizo un mural con el paseo que da a la bahía de Santander. Entonces, claro, los pacientes se pasaban la mayor parte del tiempo que podían mirando al mural, ¿no? El mural se veía desde las habitaciones y hicieron un mini estudio, que ese es el otro tema, que la investigación sobre esto pues todavía falta, pero ya hay muchas experiencias, en distintos estudios, tanto pilotos como estudios randomizados y doble ciego y demás. Pero esas experiencias, claro, te cambian la percepción, y eso es porque el arte impacta directamente sobre nuestro cerebro. La música es seguramente el elemento más complejo, la experiencia más compleja a la que puedes someter a nuestro cerebro. Nuestro cerebro activa prácticamente todos los sistemas. El arte, o la música en concreto, precede al lenguaje. O sea, la música apareció antes que el lenguaje. Después apareció el lenguaje más sintáctico, ¿no? Por eso le llaman a la música la hermana mayor de las artes, ¿no? Sí, es el lenguaje universal. Pero es un lenguaje mucho más interesante, porque incluso es transcultural y además actúa sobre el sistema emocional. Y el sistema emocional, biológicamente, es un sistema muy potente, porque es el encargado de favorecer la supervivencia del individuo y de la especie. Entonces, es el sistema más potente que hackean, por ejemplo, las adicciones. Entonces, todo está interrelacionado en ese sentido. Pero luego decíamos, ¿no? ¿Cómo abordas el tema del arte? Es que ya no es... Hay 2 facetas. Una es la faceta de prevención, de educación, de cómo mejoro la salud a nivel preventivo de la gente. Y ahí, bueno, en Barcelona hay ahora un programa para acercar la cultura a las personas sin hogar, que es súper interesante, está basado también en un programa de UK que consiguió unos resultados también muy interesantes, ¿no? Eso es prevención de la salud, porque Lancet Public Health ha publicado justo este año
un report diciendo es que con todo el tema de la pobreza, de las desigualdades sociales, de las crisis humanitarias, lo que estamos generando es una generación de enfermos mentales. Porque la enfermedad mental, la delincuencia, las adicciones y demás, se concentran también en entornos socioeconómicos más desfavorecidos. Y luego está el arte como tratamiento. Y ahí hay experiencias tanto en enfermedad mental como en demencia, pero es lo que decías tú. Tenemos que saber cómo aplicarlo. No es venga o cualquier cosa. No, pues sabemos que en las demencias, en la enfermedad de Alzheimer, ¿por qué funciona la música? Y todos hemos tenido, seguramente si alguien ha tenido gente con Alzheimer en casa, de repente una persona que ya no habla, que ya no conoce, le pones una canción de su época y de repente es como que despierta. ¿Y eso por qué es? Porque la región de la memoria musical es la última en degenerar. O sea, eso tiene una explicación biológica. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos acabar de entender, en cambio, por ejemplo, a las personas con enfermedad mental les va mejor experimentar, no fabricar, o sea, ser ellos los creadores, ¿no? Y ahí también ha habido experiencias del Art Brut y demás. Pero sí que es verdad que necesitamos definir, ¿no? ¿Qué, para quién, cómo, cuánto tiempo? ¿Cómo debemos establecer también las diferencias culturales? Seguramente a nosotros pues, determinadas manifestaciones culturales de culturas muy alejadas de la nuestra pues, no nos funcionan tan bien. Me están avisando de que se nos acaba el tiempo y ahora hay que entregar el tiempo al público, ¿no? Que tenemos ahora unos minutos por si queréis hacernos alguna pregunta o establecer un debate con vosotros. Así que tenéis la palabra y vosotros también. Aquí hay una. Por allí. Te traen el micro, te traen el micro. Aquí hay micro. Te traen el micro. Tenemos este, ¿sí? Y un foco Hola, buenas. Y un foco de luz porque no te vemos. ¿No me ven? Bueno, No tenemos importa, oscuras sí, ahí. no pasa nada. Quería preguntarle a Mara, bueno, en general a los cuatro, porque me parece muy interesante todo. Yo vengo de la danza. ¿Qué piensas tú también de esta revolución de la neurociencia con respecto a tomar el cuerpo como, no tanto como solamente estudiar el cerebro, sino que también tomar el cuerpo como sujeto? Por ejemplo, ahora estamos hablando de que el estómago es el segundo cerebro. Primero habitar nuestro cuerpo, entender el tema hormonal, cómo funciona después de tener, por ejemplo, una práctica, en mi caso, del cuerpo, que es como la primera casa, desde donde podemos entregar también manifestaciones culturales. Eso, ¿qué piensas tú desde ese lugar y cómo lo proyectas? Me parece una pregunta súper interesante y además súper apropiada. Porque, fíjate, durante mucho tiempo hemos estado, incluso en neurociencia, de los propios neurocientíficos, estudiando el cerebro como si fuera, pues, digamos, lo importante y el cuerpo como si fuera lo que nos lleva a nuestros cerebros, a los sitios, ¿no? Y no es así. Es que todo está conectado. Ahora sabemos el ejercicio físico, la propiocepción, la percepción de nuestro propio cuerpo. Es algo que está interactuando constantemente con nuestro cerebro, lo que comemos, el microbioma, es decir, lo que nosotros hacemos con nuestros cuerpos está directamente relacionado con nuestros cerebros, pero incluso en cáncer, ahora hay la neurociencia del cáncer. Es decir, ahora sabemos que en cierta medida la relación entre el sistema nervioso y, por ejemplo, las metástasis cancerígenas es directa. Y en cuanto al ejercicio físico, mira, el ejercicio físico en sí mismo, simplemente ya el ejercicio físico y la danza más, porque es la mezcla entre ese movimiento con la estética y con la música, entonces es una mezcla explosiva. De hecho, en personas con demencia, los estudios que se están haciendo demuestran ya, y eso en Estados Unidos hay varios ensayos clínicos en marcha, que si tú solo, digamos, proporcionas estímulos musicales o si unes esos estímulos musicales a la danza, los efectos con la danza se multiplican por 3, los efectos positivos. O sea que totalmente.
Y como tú muy bien dices, eso tiene todo el sentido. El movimiento, el ejercicio físico, produce en nuestro cerebro una cosa que se llaman neurotrofinas. Es decir, produce unas moléculas que son como el abono de las neuronas, para que las neuronas crezcan y puedan establecer nuevos contactos, que eso es la plasticidad, ¿no? O sea que, totalmente. Y solo para añadir un tema. Muchas veces con las artes en salud nos vamos mucho a salud mental, ¿no? Es un tema, salud mental es una epidemia, principal causa de muerte de los jóvenes en España es suicidio, o sea, es un temazo. Pero hay otros elementos de las artes en salud como prevención de caídas, rehabilitación. Hay un ámbito brutal y aquí la danza tiene un papel. O rehabilitación respiratoria a través del canto. O sea, hay otras aplicaciones más allá. De hecho, la René Fleming, una soprano, es una embajadora del movimiento de Nursing Health a nivel internacional y ella es soprano, ¿no? Es decir, el ámbito es que es inacabable. Son un apunte porque nos vamos siempre, tenemos tendencia al peso de la salud mental, pero que hay un ámbito mucho más grande. Pero incluso en cáncer, por ejemplo, o lo que decíamos antes, en la UCI, en cuidados intensivos, ¿no? La UCI. El problema es, yo creo que el problema sobre todo es cómo bajar lo que tú decías antes, ¿no? Cómo después eso, bajarlo a la tierra y decir, fíjate, dentro de nuestra primaria, que están saturados, que te reciben y te ven 2 minutos, que casi hemos perdido incluso la humanidad médica, ¿no? Por decirlo así. Es decir, el médico antes era el tipo que te escuchaba. Sí, sí. El médico ahora es el que te receta la pastilla y te dice, bueno, hasta luego. Ya nos vemos. 2 temas muy rápidos. Una, evidentemente, el tema es otro ámbito muy importante en el sistema sanitario, es la humanización de la sanidad. Esto es un campo espectacular. Otro ámbito es la formación humanístico-artística de los profesionales de la salud. Es otro gran ámbito donde hay un espacio. Y luego también una reflexión colateral que es qué le estamos pidiendo a los chicos y chicas para ser médicos. Pedimos un 14, les pedimos una excelencia, un tipo de perfil hipercientífico, hiperespecializado que nada tiene que ver con el médico o la doctora que te agarraba de la mano. Este es un tema también muy importante. Pues eso daría para otro debate, y más hablando del posgrado que estás llevando, ¿no? Que es otro melón interesantísimo sobre la educación que deberían de tener en humanidades médicas pues, las propias profesiones biosanitarias. Pero bueno, no sé si hay más preguntas del público o seguimos... Ahí detrás hay una mano, creo, ¿no? Ah, no. Yo si no, mientras decía, ¿cómo la aterrizamos? Porque es una cosa que siempre, que desde estos grupos que estamos haciendo, yo casi me canso de decirlo, pero no quiero desaprovechar, ¿no? O sea, nosotros diferenciamos lo que son artes y salud o arte en salud. Cuando hacemos y salud es cuando simplemente, entre comillas, los ponemos juntos, un elemento artístico, un elemento de salud. Y eso está muy bien, esto puede ser un concierto en un hospital, o esto puede ser una exposición en un centro de atención primaria, una exposición de arte, y eso está bien. Pero si vamos un poco más allá, y por eso decimos en salud, que es como in health, es cuando metemos a las artes directamente dentro del ámbito de la salud. Entonces, para diferenciar un poco, para hacerlo muy sencillo, esto da para un máster, ¿no? Pero lo hemos simplificado en 5 pasos. Primero, los proyectos tienen que tener un objetivo claro de salud. Y esto es lo que decíamos, no, es que esto va muy bien ¿para qué? Para la salud mental. ¿Salud mental de qué? La depresión, una ansiedad, trastorno por estrés postraumático, ¿qué estamos hablando? Una esquizofrenia, o sea, ¿para qué? Y a nivel de prevención o a nivel de terapéutica. O sea, objetivo de salud, claro, o rehabilitación respiratoria para recuperación de trasplante pulmonar o de obstrucción pulmonar crónica, o sea, ¿qué queremos hacer? Primer punto. Segundo, importantísimo, los proyectos tienen que estar co-creados por agentes del ámbito de la salud y del ámbito de las artes. Y aquí da para mucho. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es muy peligroso que profesionales que no tienen la capacitación y la habilitación para tocar pacientes, para estar con pacientes, empiecen a hacer. Puede ser peor el remedio que la enfermedad, nunca mejor dicho, o sea, cuidado. 3, tiene que haber una participación de los destinatarios de la intervención. Fácil de entender, pero que cuesta mucho de hacer. 4, y aquí estamos en el meollo, tiene que estar evaluado con unos estándares de rigor que ya nos cuesta evaluar desde el ámbito de las artes, más nos cuesta hacer el salto a la evaluación propia
del ámbito de la salud, tú lo has dicho, ¿no? Así de pasada, pues son estudios rigurosos con un CEIC, o sea, con consejos de ética de investigación clínica, con una anonimización, con unos doble ciegos o con unos sistemas cualitativos y cualitativos rigurosos. Esto es costoso, difícil y caro. Y 5, tiene que estar publicado y comunicado. Y eso, si hacemos evidencia, pues al final es una cosa, se llama artículo científico, se llama paper, que es que se publica con un formato que permite la información, la replicabilidad y permite unificar los criterios de revisión de la intervención. Entonces, esto nos permite diferenciar un poco de si estamos simplemente, que es positivo, porque cualquier introducción de las artes es positiva, o si hacemos un paso más, ¿no? Y el aterrizaje es costoso. Pero fíjate que aquí, perdona, No, dale. contesto un momento, que aquí lo que estás diciendo es que los artistas que quieren incorporarse ahí también necesitan dar un paso, acercarse un poco al método científico. Total. Y eso te lleva al final a otro tema, y es que en nuestro sistema educativo, bueno, aparte de que hace unos años intentaron hasta quitar la música, pero bueno, pero no, ni está la educación científica ni está la educación artística. Y seguimos haciendo esa diferenciación de asignaturas de primera, que son las matemáticas, la física, no sé qué, no sé cuántos, y asignaturas de tercera, ¿no? 100%. Entonces, eso no puede ser. Y el problema de eso, nosotros ahora tenemos también los programas de arte y ciencia, pero es simplemente, no es porque, oh, venga, vamos a poner un artista en nuestra vida. No, es porque la visión del artista, la perspectiva del artista nos ayuda a comprender los problemas desde otro punto de vista. La visualización en este momento de los conceptos, esa forma de decir, bueno, ¿cómo aterrizo mi concepto? Eso, los artistas lo tienen de una forma mucho más intuitiva que nosotros. Sí, claro, eso que comentabas es un proceso maravilloso y riguroso, pero yo creo que por lo menos en ciertas comunidades donde trabajamos estamos lejos porque no existe un marco regulatorio, no existe un marco formativo que nos permita seguir esos pasos. En cambio, nosotros, el del tercer sector, que tenemos la agilidad, ¿no?, de poder proponer cuestiones saltándonos ciertos procesos, no rigor, porque somos muy rigurosos, tenemos un comité de expertos interesante, somos líderes en estudios clínicos aprobados por el Comité Ético de Investigación Clínica el 12 de octubre, etcétera, pero sí nos hemos saltado ciertos pasos porque precisamente la polinización cruzada que supone presentar, por decir algo, a un músico experto, por supuesto, en su trabajo y con unos grados de empatía, pues exponer un hecho artístico, como es una pieza musical, un aria, a un paciente e interactuar con él desde el punto de la energía artística y humana, y ahí se dan una serie de pasos que los propios facultativos, los propios médicos levantan la ceja y dicen, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay esta respuesta en salud en un paciente? ¿Por qué, hablando de salud mental, y ayer mismo lo veíamos con unos talleres que hacíamos en el clínico, por qué un niño que llevaba 3 días sin hablar desata una conversación? No hemos venido con la ciencia encima de la mano, hemos venido con el arte y sus capacidades, ¿no? Entonces, yo ahí también invitaría a que desde el sector de la ciencia y de la administración se abrieran también, hasta que llegue ese marco regulatorio y ese marco formativo, ¿no?, a poder hacer ciertas incursiones positivas, como estamos viendo que ocurren. Y de ahí viene esa demanda que te comentaba antes, ¿no?, por parte de gerentes de hospitales. Pero de hecho se está haciendo, es lo que os he contado antes. O sea, ¿por qué los pacientes con Alzheimer de repente despiertan con la música? Pues haces una neuroimagen y ¿qué ves? Vale, es que esta zona está más conservada, ¿no? O sea, que yo creo que sí que se hace a posteriori, se intenta explicar por qué funcionan las cosas. Lo que pasa es que sí que es verdad que si no hay una cierta sistematización es más difícil, porque son un poco lo que decía él, ¿no?, cosas anecdóticas o experiencias puntuales que no sabes si son generalizables o no. Entonces, claro, hay esa crossfertilización, como tú dices, pero que también necesitamos de vosotros un poquito de sistematización para poder decir, vale, esto es lo que tengo que estudiar, porque es que si no, vamos perdidos. Me dicen que tenemos que cortar. Esto daría para cansado mucho, de nosotros. porque son muchos melones los que se pueden abrir con estos temas. Quería agradeceros pues, el estar aquí, por supuesto a Pública por meter en el debate este vector, ¿no?, de la cultura y la salud. Agradeceros a todas y a todas que estéis aquí y quedamos a vuestra disposición para
para lo que queráis. Espero que os vayáis con ese mensaje, ¿no?, de que la cultura beneficia seriamente la salud y de que la salud es una responsabilidad nueva que tenéis en vuestra agenda. Muchísimas gracias.